Hoy día tenemos una presentación de Daniel Egaña. Daniel es no solamente un integrante más de GESA, sino también parte del comité científico. Daniel es antropólogo de la Universidad de Chile con un magíster en estudios latinoamericanos, también de la Universidad de Chile, y es doctor en antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Actualmente es parte del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar en la Facultad de Medicina aquí de la Universidad de Chile. Así que eso, y te Muchas dejo la gracias. palabra. Hola a todos. Yo le puse a esta presentación cuánto cuesta comer sano en Chile sobre la canasta básica saludable y sustentable y que es como les voy a mostrar más adelante, básicamente la presentación de un trabajo que hicimos, bueno, con Francisco que está acá, con Lorena y Patricia Galvez, pero que voy a tratar de entroncarlo en una reflexión que venía de un poco más de antes y no es exactamente los resultados del artículo. El artículo aparece ahí en la referencia en una presentación, en una lámina, sino también un poco más reflexiones que están en el artículo, pero también algunas ideas que me surgen a partir de esto y que han estado dando vuelta en los últimos días y en el último tiempo. Creo que es súper importante en general, y lo reitero cada vez que presento acá y en otros lugares, declarar que uno no tiene conflicto de interés. Mi sueldo me lo paga la Universidad de Chile y no recibo dinero en la industria alimentaria. ¿Qué es la canasta básica de alimentos? Bueno, la canasta básica de alimentos, la idea principal que uno tiene que siempre tener en cuenta cuando se habla de canasta básica de alimentos, la canasta no es una canasta, no es una canasta, es un costo monetario. Y es un cálculo que propuso Molly Orchansky en los años 60, que era una trabajadora social norteamericana, que está reflexionando sobre cómo establecer umbrales de la línea de la pobreza. Nosotros actualmente tenemos muy naturalizada la idea de que hay líneas de pobreza, pero la pregunta de cómo medir la línea de la pobreza nunca fue, o sea, no estaba muy determinada y de algún modo lo que planteó Molly Chansky es que uno tenía que definir un mínimo alimentario básico que permitiese reproducirse de manera adecuada, nutricionalmente adecuada. Partió ella con un trabajo sobre niños, pero después lo extendió a todos los niveles de la sociedad. Reproducir, digamos, la vida cotidiana en condiciones nutricionalmente adecuadas. Y por lo tanto es el valor que vale, el costo monetario que implica hacer ese ejercicio. Y entonces lo que ella misma decía es que, y por eso no es una canasta, una de las razones por qué no es una canasta, es que las canastas básicas suponen un agente sumamente racional que va a tomar una cantidad de alimentos y los va a transformar, los va a poner disponibles para un ser humano como de una manera muy exacta, ¿no? Con muy baja pérdida, que va a comprar las cosas más baratas, que va a poder prepararlas todas, que va a tener muy pocos desperdicios y que va a poder gestionar esta vida en familia como de manera continua, día a día, que es algo muy difícil, lo va a poder hacer de una manera hábil y efectiva, ¿no? Eh, y en Latinoamérica, este modelo, bueno, Orchansky, además de plantear esta canasta, digamos, el costo exclusivo de los alimentos, lo que plantea es que hay un índice de Orchansky, que se llama así ahora, pero que hay un índice que es que el costo de la vida, de todas las otras dimensiones de la vida, es un multiplicador de esta canasta, ¿no? Y eso hay que fijarlo en determinada sociedad, y entonces lo que se hace es que se pone un valor de la canasta y se dice, bueno, el resto de las otras cosas, de tener casa, de tener ropa, de habitar una vivienda, y el resto de lo que implica reproducir la vida, es un factor de esa canasta. En Chile esta metodología se incorpora en los años 80 a propósito de propuestas de la CEPAL para medir Latinoamérica en general. Se instaura en varios países de Latinoamérica la idea de las canastas básicas y es bien paralelo cómo se hace. Cuando Chomsky hizo su trabajo, ella ocupó de referencia la encuesta de presupuestos familiares y esa es la metodología que se difumina en toda América al menos, para construir para construir las canastas básicas de alimentos y por lo tanto para medir la línea de pobreza. Y en Chile han habido o sea, dos mediciones, dos cálculos, uno del 87
uno del 2013 y actualmente, mientras hacíamos este trabajo, estuvo en vigencia una comisión para hacer la tercera propuesta. Y bueno, es interesante igual revisarlo en general porque estas canastas que no son canastas, igual remiten a una cantidad de alimentos y se hacen primero la primera pregunta, la que se hizo en el 87, era en esta encuesta de presupuestos familiares, ¿quiénes podían acceder a una canasta básica? Y llegaron que los primeros dos quintiles no tenían un acceso económico suficiente, es decir, compraban menos que esas 2.000 calorías, ¿no? Que es un estándar internacional. Y recién el tercer quintil, no, no es el quintil móvil, es el tercer quintil, más bien. Eh, eran los grupos que sí podían adquirir esos productos. Y se hizo una canasta básicamente basada en energía y proteínas, que tenía 53 productos, pero que incluía alimentos de consumo habitual, como por ejemplo el vino, ¿no? Que es algo que sanitariamente está un poco reñido con la idea. Como era justamente como esta idea de que no era una canasta, o sea, no se estaba promoviendo el consumo de vino, eh, no es algo que económicamente tenga en principio un problema. Pero no es tan cierto que la canasta básica de alimentos no sea una canasta, porque la canasta básica de alimentos, como muestra una serie de productos, de algún modo se lee como una canasta real. Y eso es como una paradoja que tiene la canasta, que no es una canasta en términos de que es un costo monetario, pero la lectura de la canasta que se hace por la gente que lee la canasta cuando dice subió la canasta básica de alimentos es ver una lista de alimentos que subieron sus precios, bajaron sus precios en el mes anterior. Y entonces, cuando se hizo en el 2013, se hicieron algunos ajustes. Por ejemplo, se eliminaron las bebidas alcohólicas y se redujeron algunos alimentos procesados, sobre todo alimentos que tenían mucha cantidad de azúcar, para ajustar esta canasta, que no es la canasta. Es decir, se miró el consumo de la encuesta de presupuestos familiares, el consumo como real que hacía la gente, las compras que hacía realmente la gente, pero se ajustó en ciertos alimentos que se consideraron que no podían estar en esta canasta. Y además lo otro que pasó en el 2013 es que ya no era el tercer quintil, sino que era el primer quintil de referencia. Es decir, las personas con ingreso más bajo tenían acceso a estas 2.000 calorías. En ese marco, en el 2024, se hace una nueva comisión y aquí como que esta presentación plantea dos modelos, porque por un lado está la lógica de la encuesta de presupuestos familiares, que es la lógica que siguió la comisión. Y por otro lado, en el marco de eso, a GETOP, a un grupo de personas de GETOP, que es un grupo en el que yo participo de la universidad, nos invitaron como a asesorarlos. O sea, primero nos invitaron a hacer una presentación sobre cómo debe ser una canasta saludable y a partir de esa presentación nos invitaron a que fuéramos un par de sesiones más. Y en esas sesiones nosotros hicimos una propuesta bajo la lógica de la encuesta de presupuestos familiares, una propuesta de canasta básica, siguiendo como en esta nueva oferta de la Comisión. Y esa propuesta planteaba eliminar completamente los alimentos, además de eliminar el alcohol, como ya venía en la tradición, eliminar de la canasta completamente los alimentos ultraprocesados y dejar de esta encuesta de presupuestos familiares, bueno, hay unas operaciones previas que no vienen al caso de implicar, dejar solo 69 alimentos. Y la comisión lo que hizo a partir de nuestra propuesta fue decir, bueno, dejemos los ultraprocesados en un 50%, entonces agregaron 34 alimentos ultraprocesados que estaban en esta lista del consumo habitual, y entonces la canasta que se está proponiendo, la canasta que se entregó un informe hace 2 meses, y la comisión le entregó al gobierno un informe, se propone una canasta de 103 alimentos. Pero la vía alterna, que era la vía que veníamos haciendo la reflexión con Francisco, con Lorena, con Patricia, que con Lorena y Patricia estábamos en esta comisión frente o sea, como ayudando a esta comisión, era plantear una canasta, construir una canasta desde cero. No basándonos en la EPF, o sea, no haciéndolo como se hace la canasta básica en alimentos tradicionalmente, que es ver el consumo que se hace en la EPF y a partir de eso conformar la canasta de alimentos, que es esto que les acabo de escribir, sino partir de las recomendaciones de Lancet y basándonos en lo que la gente consume, en los alimentos que podrían caber en la dieta Lancet, tratar de adaptar el consumo habitual a esa dieta y con eso construir una canasta que sea una canasta básica, es decir, que cubra estos umbrales mínimos, pero que sea saludable, porque las recomendaciones de la dieta Lancet son recomendaciones sobre saludable, pero además son recomendaciones que
tienen una lógica de sustentabilidad, un poco un cálculo macro sustentabilidad, en tanto en que proponen disminuir, por ejemplo, el consumo de alimentos de origen animal, y eso se sabe que, bueno, que la ganadería es uno de la parte del sistema agroalimentario. La ganadería es quienes tiene más impactos negativos en gases de efecto invernadero. Entonces, de algún modo, seguir la dieta, si bien uno podría, claro, consumir unas proteínas de origen animal que tengan mucha o de cadenas muy largas, igual la dieta, consumir la dieta Lancet supone, solo por la reducción de consumo de alimentos de origen animal, una suerte de ayuda a la sustentabilidad global. Entonces, bueno, esta es no creo que se vea tan bien, pero esta es la propuesta de la dieta Lancet. La propuesta de la dieta Lancet lo que hace es que fija grupos de alimentos, granos enteros, tubérculos, verduras, frutas, productos lácteos, fuentes de proteína, entre los cuales la proteína de origen animal es una, pero cada uno tiene ponderaciones distintas y la de origen animal, digamos, de vacuno, de cordero, de cerdo, es la que representa una porción minoritaria frente, por ejemplo, a la cantidad de gramos y de proteínas de origen vegetal, grasas y azúcares. Bueno, este es el artículo que trabajamos con Francisco y con Patti, si alguien lo quiere leer después. Y entonces, ¿en qué consistía el trabajo que hicimos en este artículo? Fue preguntar cuánto vale hacer una canasta básica de alimentos que se ajuste a la Comisión Lancet, así como pregunta muy general. Y para eso usamos el consumo observado de alimentos saludables en la EPF, es decir, nos íbamos a las frutas o a las verduras y veíamos qué se consumía en Chile en el primer quintil de fruta y sobre eso redistribuir. Y por otro lado, un trabajo, bueno, que hizo Francisco y que si después en la conversación después alguien tiene más duda, pues él explicarlo con más detalle, aunque yo traté de poner en una lámina con todo lo que me llega a mis capacidades de comprensión. Hicimos una serie de precios del INE, cómo estos precios iban evolucionando y por lo tanto eso nos permitía costear esta canasta. Entonces, como yo les decía, lo que agarramos es, por ejemplo, bueno, en el grupo de los tubérculos solo está la papa, entonces bien fácil, pero en el siguiente, que es el de los vegetales, nosotros agarramos todos los vegetales que se consumen en la EPF, o casi todos, y vimos cuánto se gastaba en cada uno de ellos. O sea, de tomate se gastó 1.000 y tanto, de cebolla 699 pesos, y eso lo transformamos en un porcentaje relativo de ese total, y eso después lo distribuimos en los gramos que pedía la Comisión Lancet, ¿no? Decía, necesitamos 300 gramos de verdura, y entonces, bueno, el tomate que tiene un 22% de participación significa 67 gramos de tomate. Esa era la lógica. Pero además les aplicamos un ajuste pensando también en esta idea, ¿no? Un poco, aunque es una mínimo alusión a esto que plantea Orchansky de que supone una persona competente que esté gestionando la dieta familiar. Aplicamos un factor, un ajuste de pérdida o de ganancia que tienen estos alimentos al ser procesados domésticamente, ¿no? Entonces, esos 67 gramos que necesitamos de tomate, el tomate, cuando uno compra el tomate y lo procesa en la casa para comérselo, en verdad consume un 83% de ese tomate. Y por lo tanto, para consumir 67 gramos necesitamos comprar 81 gramos de tomate. ¿Se entiende? Sí. Eh, Después esta tabla también es interesante, que es la tabla que compara la canasta que nosotros hicimos. Bueno, basado en ese proceso y siguiendo todos los ítems que plantea la Comisión Lancet, tuvimos una canasta entonces que tenía todos los vegetales que se consumen más o menos, todas las frutas. Acá está la lista, digamos, de los productos que están, y esta es la comparación con la canasta actual, no con la canasta recomendada por la Comisión del 2025, sino con la del 2013, que es la que es vigente, ¿no? Como se calcula actualmente. Y entonces, solo para indicar, hay muchísima más variedad de frutas y verduras, como es evidente acá. Pero además, cuando nos vamos a las proteínas, sobre todo las proteínas de origen animal, la carne que está puesta acá es carne no procesada, mientras que la canasta también incluye, la canasta actual incluye salchichas y jamones y carnes ultraprocesadas o
de origen animal. Y además están afuera todos estos alimentos que sí están considerados en la canasta actual, que son alimentos ultraprocesados y que nosotros en esta metodología excluimos por la metodología. Entonces, finalmente, la canasta que quedó son 66 alimentos de consumo habitual del primer quintil móvil, que aportan 2001 calorías y que están en la clasificación NOVA, solo entre NOVA 1 y NOVA 2, que son mínimamente procesados o alimentos procesados, y que se ajusta a los límites planetarios que plantea Lancet, ¿no? Como un resumen de lo que ya venía diciendo. La construcción de precios, esta es la diapo que más me podría después costar, pero que si quedan alguna duda o les interesa ahondar, después Francisco puede comentar. Lo que hicimos es que se ocupan la serie de precios del índice de precio del consumidor, que registra mensualmente el Instituto de Estadística, y ahí se combinaron y estandarizaron tres bases de datos del 2009, el 2013 y 2018, y eso permitió construir una serie de precios continua que iba del 2010 al 2023 y que cubría 229 precios de alimentos, ¿no? Dentro de los que estaban todos los de la canasta que nosotros habíamos hecho. De hecho, habían algunos, y eso es si uno se va a la EPF, hay quizás una o dos verduras más que tuvimos que excluir porque en esta lista de precios no era posible rastrearlo porque no era medido por el INE y por lo tanto no íbamos a poder costear eso, aunque eran de consumo muy, muy marginal en general las cosas que no están. Bueno, luego se limpiaron estas bases de datos, eh, y luego se estimaron los precios que faltaban, porque esta serie de precios no es que el INE mide siempre estos 229 precios, no los haya medido desde el inicio hasta el fin, sino que esta serie es incompleta. Entonces ahí Francisco hizo todo un trabajo mediante una metodología del vecino más cercano, de proyectar cómo se comportaban los precios, proyectar cuál sería el comportamiento de esos precios en los meses faltantes, ¿no? Y eso llegó a una gran, digamos, un gran Excel que medía 200 productos en 13 años, 229 productos en 13 años, y que tenía dos mediciones que hace el INE. Uno es el precio mínimo observado, o sea, ellos van mes a mes a 5 establecimientos, 10 establecimientos, 20 establecimientos, anotan todos los precios y eso hay un precio mínimo y hay otro precio promedio. Como la metodología que tiene Mideso para medir la canasta básica en alimentos ocupa el precio mínimo, hace el mismo ejercicio y ocupa el precio mínimo, nosotros hicimos los siguientes cálculos con el precio mínimo, aunque tenemos los cálculos con el precio máximo. ¿Y qué pasó cuando comparamos estas dos canastas? Bueno, este es el gráfico de los años que incluye el artículo, desde el 2014 hasta el 2020. No, esto es más años incluso que los que incluye el artículo, creo. No, creo que son los años del artículo. Y básicamente es el comportamiento que tiene la canasta, que bueno, se ve como más irregularidad y esa irregularidad responde a que toma precios que están, bueno, la verdad no tenemos respuesta, pero una lectura más o menos intuitiva, fácil, es que podría estar tomando precios, toma mucho más frutas y verduras, que son precios que son más estacionales, que tienen otra variabilidad que precios más estables a lo largo del tiempo, como los ultraprocesados. Pero además, por el cálculo, cómo se construye el cálculo es un poco distinto, porque en la canasta básica se le aplica la modificación mensual del IPC y por lo tanto es más o menos estable a todos los precios, se le aplica la misma modificación a todos. En términos generales, la canasta saludable era un 13% más cara que la canasta básica en alimentos y tenía una cierta estacionalidad, siendo mayor diferencia en octubre y menor diferencia en diciembre, que es verano acá, y que es el momento en que hay más fruta, más disponibilidad y de fruta y verdura. Cuando lo pasábamos a dólares también era interesante porque eso permite dialogar con la literatura internacional. Y en general los precios de las canastas en Chile han sido bastante estables en términos de dólares, o sea, en esta traducción a la divisa internacional ha sido bastante estable. En ambos gráficos al final, que hay un momento que es pandemia, que hay una elevación de precios, pandemia, estallido,
pero también, y esas son algunas hipótesis que plantea más bien Francisco, pero que también podrían resultar a fenómenos propios de los precios globales. Pero bueno, eso no es algo que vamos a discutir hoy día, o no, no es lo que me interesa discutir. Eh, el costo promedio de la canasta es de 2,4 dólares, la canasta saludable en comparación diario, en comparación a 2,1 dólares de la canasta básica. Y cuando uno lo compara con cifras internacionales, eh, en general, las canastas Lancet, que se ha medido en algunos estudios longitudinales de muchos países, tiene promedios como de 2,8 dólares diarios, en una medición del 2011, que es antes a los periodos que nosotros estamos midiendo, pero de algún modo el ejercicio que nosotros hacemos se corresponde más o menos a cuánto se ha valorizado esta dieta globalmente. Es consistente con eso. Después hay otros ejercicios que yo hice que no están en el artículo, pero que eran interesantes, porque la última EPF plantea un costo, o sea, la EPF históricamente decía cuánto la gente gastaba en ciertos productos, pero en la última EPF se les pidió a la gente que también anotaran el precio de los productos que compraron. Por lo tanto, sabemos cuánto compraron realmente, ¿no? Si dividimos lo que gastaron por el precio del producto, sabemos cuánto. Entonces, tiene también, uno puede deducir los precios. Y entonces, ocupando los valores de la EPF, y acá está la comparación con el ejercicio que nosotros hicimos, ¿no? Cuando dice canasta saludable en valores INES mínimos, el ejercicio que nosotros hicimos, que daba para un determinado periodo 63.000 pesos. Pero si ocupábamos los valores de la EPF, daba 88.000 pesos. Aún así, el valor del primer quintil que había gastado la EPF en ese periodo era 86, no, perdón, primer quintil, claro. Era 80, perdón, lo que daba con los valores de la canasta saludable era 86.000 pesos. Y aún así lo que había gastado el primer quintil en ese mismo periodo era 88.000 pesos. Es decir, si lo comparábamos con la última EPF, esto es un poco complejo de explicar, pero si lo comparábamos con la última EPF, el valor de nuestra canasta era más barato a lo que estaba gastando el primer quintil de referencia en ese periodo. Es decir, la gente más pobre en ese periodo estaba gastando más que lo que valía una dieta saludable. Pero estos valores, los de la EPF, que eran los precios reales que estaba pagando, son distintos, tanto a los que maneja públicamente Mideso para la canasta básica de alimentos, esto es lo que se publica oficialmente en ese periodo, como lo que se producía cuando nosotros realizábamos el cálculo con valores mínimos del mercado. Esto puede haber generado alguna confusión en la gente que lo escuchó, lo podemos explicar después con más detalle, pero de algún modo era probar con otra metodología de costeo, ¿no? Con los valores que estaba teniendo la EPF, la última EPF que tenía valores, ¿no? ¿Hay dudas en eso? Porque prefiero. Bueno, eso. Em, ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? ¿Cuáles son las conclusiones que yo de algún modo eh, reflexiono de esto? Hay algunas que son mismas del paper, ¿no? Hay algo que pasa con la línea de la pobreza que es inadecuada. Es inadecuada por varias cosas. Una de ellas es que si la canasta básica no está midiendo lo saludable, y el valor de la canasta básica no saludable o que no mide lo saludable es menor a una canasta saludable, entonces la idea de estar sobre el umbral de la pobreza no implica que las personas puedan tener modos de vida saludables. Y eso es como la primera gran conclusión, que creo que es como importante porque es políticamente muy importante que cuando un país dice este es el umbral de la pobreza, asegure que quienes viven sobre ese umbral, cualquiera sea, asegure que quienes viven sobre ese umbral de la pobreza tengan los medios para tener una vida sana, ¿no? Una vida plena. Y eso no está ocurriendo porque el costo de una dieta saludable y sostenible es, al parecer, mayor al costo de la dieta básica que no es saludable. Y después hay cosas que ya se pueden discutir más y que hay menos claridad, que es cómo hacemos para suplir esa brecha. Bueno, obviamente una cosa es, como va a ocurrir después de esta comisión,
es que suba el indicador de la línea de la pobreza y por lo tanto más gente que pobre. Una de las conclusiones que plantea la comisión que entregó el informe hace 2 meses es eso, y que es una conclusión obvia. Si cambiamos un criterio más exigente para la canasta básica, eh, eso va a hacer que va a ser más alto y por lo tanto más personas van a ser pobres. Y eso obviamente plantea problemas de la política social y de muchas otras cosas. Pero la otra pregunta es qué se puede hacer para reducir esos costos de esta dieta saludable. Y aquí hay una cosa un poco metodológica que implica y que tiene que ver con algo que, bueno, que dice más abajo, que la canasta no es una canasta, que es las canastas de alimentos toman una serie de alimentos que los estandariza y que los miden a lo largo de todo el año, los mismos, ¿no? Si nosotros hacemos una canasta que está basada en frutas y verduras o en alimentos frescos y los medimos a lo largo del año, eso supone un comportamiento obtuso de la gente que siga comprando, no sé, alcachofas en febrero, ¿no? Y obviamente la medición va a producir una estacionalidad entre los meses en que los alimentos no son estacionales y que la canasta sigue midiendo eso. Si le ponemos en la canasta que compre yogur, eso no produce un problema. O si le ponemos que compre jamón, tampoco tiene ese problema. Pero si le decimos que compre, bueno, manzanas no, pero si le decimos que compre limones o alcachofas o espárragos, obviamente eso va a producir que en los meses en que no se producen esos alimentos, entonces, claro, como la canasta no es una canasta, sino que es un valor económico, se producen esas inconsistencias que son difíciles un poco de explicar. Y que de algún modo eso podría, entre otras cosas, explicar por qué la canasta saludable tiene una variación mensual más alta que hacía que el gráfico fuese así como punteadito. Pero además, y el otro punto que me interesa plantear ahora y con esto cierro, es que la canasta no es una canasta y hay una serie de cosas que quedan fuera en el costo de la reproducción de la vida, ¿no? No está fuera el tiempo que nosotros invertimos en comprar los alimentos. Esto mismo que decía Orchansky es interesante, ¿no? Supone un sujeto muy racional que busca los precios más baratos, que tiene una muy buena habilidad culinaria, puras cosas que son irreales, ¿no? Que cualquiera de nosotros, incluso acá que hay gente que está preocupada de la alimentación, tampoco tiene esas habilidades. Pedírselo a que la gente más pobre lo tenga es bien absurdo. No hay un tiempo de elección o sea, hay un tiempo de adquisición de alimentos, hay un cálculo en la adquisición de alimentos, hay un modo de adquisición de alimentos que es día a día, hay un tiempo destinado al cocinar que no está contemplado en ese valor mínimo. Bueno, hay competencias, pero también hay materialidades diferentes, hay cosas que a veces nosotros no podemos, no todo el mundo tiene olla a presión o no todo el mundo tiene ciertos elementos tecnológicos que permiten cocinar o congelar, ¿no? Tener refrigerador. Hay una serie de cosas que damos por hecho que están en estos cálculos implícitos y que suponen una serie de prácticas, pero de que no hay certeza esas prácticas que implican, ¿no? Y tenemos ahí como una gran brecha para seguir reflexionando sobre la canasta, digamos, sobre las canastas básicas que no son canastas. Creo que es importante tener siempre claro que no es una canasta, pero sobre la alimentación mínima que las gentes van a tener, que sí es algo materialmente y realmente existe. Eso. Muchas gracias.